Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen?, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Trabaja y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Tomemos asiento. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de San José Obrero, que nos alegra doblemente porque es nuestra parroquia consagrada a San José. También estamos viviendo el año de San José proclamado por el Papa Francisco. Y hoy vamos a meditar a la luz de la palabra de Dios que esta dimensión del trabajo humano cobra su verdadero significado, esplendor y dignidad en el contexto de la vida en familia. Porque estamos medio acostumbrados a que el trabajo se ve de manera solamente económica, como que uno trabaja ¿para qué? Para vivir, para parar la olla, como se dice. Y muchas veces también el trabajo se asocia con problemas sociales, porque cuando uno no tiene trabajo está mal y necesita ayuda del Estado, como estamos viviendo en estos tiempos, o a veces necesita reivindicar sus derechos. Y esta fiesta precisamente del 1 de mayo tiene un origen social y la Iglesia le ha puesto también esta nueva connotación que es consagrar el trabajo humano a San José. ¿Quién mejor que San José puede ser modelo del trabajo? Pero yo quiero reiterar que la mejor manera de entender el trabajo es a la luz de la fe y dentro del contexto familiar. Ahí es donde el trabajo no se transforma, o no debería ser por lo menos, una carga. En una familia donde todos se aman, nadie cree que le están pasando a llevar sus derechos, nadie se siente pasado a llevar porque tiene que trabajar, sino que lo que hace lo hace por amor a su familia, a los que aman. Y también ahí se cumple lo que dice Jesús, que el que sirve a los demás es el más importante. Entonces, eso es clave para entender, queridos hermanos, la dimensión del trabajo a la luz de la fe o de la doctrina social de la Iglesia. Porque también, si ustedes no sabían, la Iglesia tiene una doctrina acerca del trabajo humano y acerca también de las condiciones dignas que debe tener el trabajo. Nosotros estamos más acostumbrados a lo que nos plantea el mundo actualmente con estas dos grandes opciones, capitalismo, socialismo marxista, y por ahí se mueven varias escalas de grises, pero la Iglesia también tiene su propia manera de enfocar cómo debe ser el trabajo humano. Yo creo que los dos extremos, ya lo he dicho antes, no son buenos. Un capitalismo extremo es, por ejemplo, cuando se le entrega todo el corazón a la riqueza
Y ya decían algunos teóricos del capitalismo que hay que tratar de trabajar de tal modo que uno obtenga el máximo provecho. O sea que se, de alguna manera, enarbola como un cierto honor o valor absoluto al egoísmo. Entonces, eso no está bien, no puede estar bien, que uno coloque como primer valor en su vida obtener ganancias, tener más riqueza, apegar el corazón al dinero y tenerlo como primer valor en la vida, no está bien. Lo dice Jesús, no pueden servir a dos señores, o sirven a Dios o sirven al dinero, pero no se puede servir a los dos señores. Eso no significa que el dinero no sea necesario, que el trabajo no sea necesario también para poder obtener, ¿no es cierto?, un salario digno y poder vivir. El problema es colocarlo como si fuera un dios, un ídolo. Lo más importante para mí es ganar dinero en la vida. Ese es el sentido de mi vida. Y para obtenerlo, si es necesario pasar a llevar al prójimo, no respetar el derecho que tiene mi prójimo de que lo trate como un hermano, o por lo menos como un ser humano con su dignidad. La Iglesia habla de los salarios éticos, lo cual no significa solamente un salario, ojalá no tan ajustado al mínimo, sino tratar bien a los trabajadores, tratarlos como parte de una familia, porque esos somos los cristianos, somos familia, somos hermanos. Y eso a veces en el capitalismo salvaje no se nota. Y en el otro extremo tenemos el capitalismo, el marxismo, que es una utopía, que no existe, no puede realizarse eso si no es a la fuerza, quitándole la libertad individual a las personas, en vista de un bien colectivo donde todos aparentemente lo van a pasar bien porque todos tienen por igual. Pero el ser humano no es así, la naturaleza humana no es así. El marxismo niega la propiedad privada y eso no es cristiano, va contra la Biblia, porque sabemos que uno de los mandamientos, que es el séptimo, dice que hay que respetar la propiedad privada. Eso significa no robarás. Entonces, el ser humano tiene derecho a trabajar libremente y poder surgir con sus medios de producción. Entonces, vemos esos dos extremos, no están buenos, hay algo que falta ahí. Es todo muy apegado a lo material. Lo bonito es no sacar el trabajo, la dimensión económica, de la dimensión familiar, no separarlo, y tampoco separarlo de la dimensión de la fe. Escuchamos hoy día, en la primera lectura, que Dios es el primer trabajador. Jesús dice claramente que su Padre nunca descansa, siempre está trabajando, siempre. Porque bueno, si Dios descansara, nosotros dejaríamos de existir. Él siempre está pendiente de nosotros. No se cae, dice el Señor, un cabello de nuestra cabeza sin que el Padre Dios lo esté contemplando. Dios todo lo sabe y todo lo que existe es gracias a Él. Entonces nos dice el libro del Génesis cuánto amor colocó Dios al crear el universo, las estrellas, los planetas, las plantas, los animales, y con cuánto cariño Dios modeló y creó al ser humano, y lo hizo a su propia imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. ¿Por qué? Porque la mejor imagen y semejanza de Dios es la familia humana, la familia fecunda, la familia que se abre a la vida, la familia que se ama, esposo, esposa, y que juntos tienen una tarea en común. Y cuando Dios bendice la primera familia, Adán y Eva, el primer matrimonio, les dice, dominen la tierra y multiplíquense. O sea, les da una tarea que significa ayudar a que el mundo mejore. Así el ser humano es procreador porque ayuda a generar la vida humana, pero el verdadero creador es Dios, que crea el alma humana para cada uno de nosotros. Y también estamos llamados a ser con Dios colaboradores en la creación, que el mundo sea mejor.
Y la voluntad de Dios en su plan original era que el mundo siempre fuera un paraíso, un paraíso. Eso no significa solamente vivir entonces en un jardín comiendo fruta, sino que Dios quería que el hombre desarrollara su inteligencia y pusiera toda su creatividad para hacer que el mundo fuera mejor. También que el mundo se humanizara, como vemos que está hoy, ¿no es cierto? Ha crecido tanto el mundo, se ha desarrollado tanto tecnológicamente. ¿Cómo vamos a decir, por ejemplo, que los celulares, los computadores, los edificios que ha hecho el ser humano son malos? Son buenos, porque son obra de la creatividad humana y esa inteligencia se la ha dado Dios al hombre. Entonces, todo lo que hace el ser humano puede estar santificado, porque es una manera de colaborar con Dios en la creación. Lo que hace una mujer o un hombre también cuando sabe cocinar y prepara una rica olla de lentejas y deja a todo el mundo sorprendido, pero ¿cómo le puede poner tanto amor, tanto sabor a estas lentejas? Bueno, en ese trabajo está la dignidad del hombre, está la imagen y la semejanza de Dios que logra tomar esta materia prima y darle un nuevo contenido de amor, de inteligencia, de producción y de servicio en el fondo a los demás. Entonces eso era lo que Dios quería. No quería que nadie pasara necesidad, no quería que nadie se sintiera dueño de las cosas y viviera en forma egoísta pegando su corazón al dinero. No quería que nadie pudiera vivir sin desarrollar sus talentos, su creatividad, viviendo en un mundo fome donde todo depende del Estado. No, esas ideas ideológicas que tenemos hoy día, políticas, no eran el plan de Dios, hermano. Sin duda que no lo eran. Lo que Dios quería era que nosotros trabajáramos, pero sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio, sin tanto dolor como vemos que hay hoy en día, que tanta gente está sin trabajo por causa de la pandemia, por causa de las medidas que se han tomado de restricción de todo tipo y, en fin, obligar a la gente a estar siempre encerrado y no poder trabajar, también ha sido algo duro, difícil, cruel para muchas familias. Y entonces hoy nosotros invocamos a San José para que consuele y le dé fuerza, le dé creatividad a todas las personas que no lo están pasando bien hoy en esta dimensión del trabajo humano, de tener que mantener la familia. Imagínense la angustia que sufrió San José cuando supo que tenía que ir a Belén con la Virgen María a punto de dar a luz. Es muy complicado eso. Cuánta ansiedad al ver que no había espacio en ninguna casa de Belén. Y aún así San José se las arregló para, dentro de sus posibilidades, hacer que todo resultara bien en el nacimiento de Jesús. Imagínense a San José en esa grutita ahí que se la compartió el buey, teniendo que secar la paja porque era invierno en esa época, todo húmedo, todo frío. Con cuánto amor San José cuidó a María, cuidó a Jesús. ¿Se imaginan ustedes el cariño que él puso para enseñarle al niño Jesús a trabajar? Desde pequeñito, seguramente, San José le enseñó a Jesús a trabajar como si fuera un juego, transformar el trabajo en un juego. Entonces el niño Jesús jugaba y trabajaba. Aprendía con San José a usar las herramientas, el martillo, la sierra, el formón, a hacerle cosas a su mamá, cosas que le faltaban en la casa. Desde niño Jesús aprendió a trabajar. Qué distinto lo que vemos hoy, que cuántas familias hacen que sus hijos sean como pequeños tiranos o déspotas porque les dan todo. Todas las cosas servido en bandeja. Y el niño no puede trabajar, no puede hacer nada. Y eso no está bien. Una cosa es explotar a los hijos. Otra cosa es tratarlos como pequeños reyesuelos que después se van a transformar en tiranos que solo creen que tienen derechos y no tienen deberes y que no tienen responsabilidades. Entonces eso es lo que se veía en la familia de San José. El amor, el trabajo, el respeto y hacerlo todo sin abuso de poder, sino que con sentido de amar, de servir. Ahí entonces tiene sentido el trabajo. El trabajo da alegría, el trabajo produce cosas maravillosas.
Imagínense a la Virgen María asomándose al taller de José y viendo cómo trabajaba con su hijo. ¿Cuántas sonrisas habrá entregado la Santísima Virgen a estos dos hombres, a quien tanto quería? Y ellos cuán felices se sentían al ver que estaban trabajando para que la madre estuviera contenta. Entonces, en un ambiente así de amor, estamos viviendo en el paraíso. Eso es el paraíso. Es donde hay amor, es donde está Dios presente y donde el mundo entonces puede ir mejorando, prosperando. No importa que haya pobreza, que haya humildad, que haya sencillez, pero si Dios está presente en el trabajo humano, en la familia humana, entonces ciertamente nos encaminamos a la felicidad y estamos viviendo ya el cielo acá en la tierra. Eso es lo que le debemos a San José. Un hombre que no buscó en primer lugar enriquecerse, no buscó aprovecharse de nadie para tener más cosas, tampoco se metió en política, en cosas así más como de protesta social. No me lo imagino ahí a San José en ese tipo de cosas, sino que me lo imagino trabajando, me lo imagino sirviendo al prójimo. Si alguien le hacía daño, no le pagaba lo que le debía, San José perdonaba con paciencia, con humildad, y seguía adelante porque él tenía la riqueza mayor, tenía a la Virgen y tenía a Jesús. Entonces, eso es lo más bonito, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para servir al prójimo. Esa es la riqueza mayor, hermano, más que el dinero, es tener la gracia de Dios en nuestro corazón. Y ese amor se conquista de esa manera, utilizando nuestras manos, nuestra inteligencia para servir, para ayudar al prójimo y para perdonar si es necesario, para perdonar. En la medida que no nos aprendamos a perdonar las injusticias que cometemos unos contra otros, siempre, de un bando o de otro, siempre hay injusticia en el hombre. Pero si no aprendemos a perdonarnos, vamos a estar viviendo cada vez más en un infierno mayor. Y también si no aprendemos a respetar a Dios, porque el trabajo tiene que tener esa dimensión, ¿no? Como el incienso que hoy día hemos comenzado a usar al inicio de la misa. El trabajo debe ser como un incienso para glorificar a Dios, hacer las cosas bien, no solo porque me están mirando, no solo porque tengo que cumplir, no solo porque necesito ganar un sueldo para sostener mi familia, lo cual no está mal. Hacerlo también por amor a Dios, para dar gloria a Dios. Con todo lo que hacemos podemos también santificarnos cada día un poquito más. Y en eso entonces vemos el gran ejemplo de San José, que acompañó a la Virgen por tantos años, toda esta juventud de Jesús, hasta que Jesús ya era adulto, y tal vez poco antes de Jesús comenzar su vida pública, Dios llama a José, y imagínense la muerte de José. Qué satisfacción tan grande, un hombre que lo dio todo para que su familia estuviera feliz, para hacer la voluntad de Dios, la tarea que él le había encomendado, que era la de ser más que un patriarca. Tiene una misión mucho más importante que Abraham, Isaac, Jacob, que Moisés, que el rey David. Podemos decir que San José tuvo una tarea demasiado importante en la historia de la salvación. Tanto así que él mereció que el propio Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, le tomara las manos en el momento en que él murió y le dijera: papá, papá mío, tú que me formaste, tú que me enseñaste a ser hombre, tú que me enseñaste a trabajar, a ser honesto, a ser digno, todo lo que yo te debo a ti, todo lo que aprendí de ti, te lo agradezco. Tú eres mi papá, tú eres el representante de Dios Padre Celestial para mí acá en la tierra. Por eso ahora, papá, tú descansa en paz. Y la Virgen María, acompañando también a San José en esa dulce muerte, acompañados por las personas más hermosas, más santas que han existido, Jesús y María. Por eso decimos también que San José es el patrono de la buena muerte. A San José entonces tenemos que invocarlo siempre.
En nuestros problemas familiares, en nuestras dificultades laborales, en nuestros problemas administrativos, ahí estará San José con nosotros, siempre. También en los momentos duros, en la enfermedad y en el momento de enfrentar la muerte. Qué linda es la muerte de alguien que confía en Dios y que todo lo ha entregado para servir a Dios. Así fue la muerte del Padre Sergio, a quien tuvimos la dicha y la gracia de acompañar. Una muerte tranquila, una muerte gozosa, acompañado de sus seres queridos, de sus hijos e hijas espirituales, siempre orando con él, sin estertores, sin poner caras raras, sin exabruptos en el cuerpo, todo tranquilito, se quedó dormido. Fue realmente una gracia muy grande. Me imagino así también la muerte de San José, junto a María y a Jesús. Le damos gracias entonces al Señor, también al Papa Francisco, por habernos regalado este año de San José, que nos ha permitido profundizar más en la importancia, en la vida de este gran santo, que sin duda después de Jesús y María es el más importante y el más querido para nosotros, porque Él es nombrado por la Iglesia, por el Papa. Por eso estamos en el año de San José, ¿no? Celebrando los 250 años, me parece, en 1870 fue esto, 71, en que el Papa nombró a San José como papá espiritual de la Iglesia, padre espiritual de la Iglesia. Entonces, tenemos a Jesús, tenemos a María, pero San José es algo muy especial para nosotros. Eso entonces se lo debemos al Papa Francisco. Le damos gracias por este regalo del año de San José, el año de la familia que estamos viviendo también desde el 19 de marzo, y que nos siga ayudando a entender todas las dimensiones de la vida desde una familia que busca la santidad, como la Sagrada Familia de Nazaret. Así sea. Amén.